bueno, como ya se sabe, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría un dictamen que elimina la Junta Nacional de Justicia y quién lo reemplazaría, la Escuela Nacional de la Magistratura. Y eso no es todo, sino que el Senado sería quien elija a los jefes de la OMPE y el RENIEC, que según varios constitucionalistas señalan como son organismos autónomos, estaría en contra, no sería en contra de estos órganos autónomos. Bien, y vamos a conversar con el abogado constitucionalista Luciano López acerca de este tema. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Podría activar su micro, por favor? Sí, está apagado. muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Coméntenos, por favor, ¿cuál sería la implicancia sobre el sistema electoral? Bueno, en principio, además de que me parece que efectivamente es una violación de la autonomía de las instituciones encargadas del sistema electoral en concreto y también de la propia Junta Nacional de Justicia, creo que hay un tema del que no se está hablando y que es importante mencionar. El Congreso de la República hace rato que ha excedido el poder de reforma. Me explico muy rápidamente. La Constitución del 93 efectivamente le da el poder al Congreso de la República para que pueda hacer reformas parciales de la Constitución. Pero a estas alturas del partido, en realidad ya el Congreso de la República no ha hecho unas reformas parciales, sino cuasi totales. No solamente nos ha cambiado la fisonomía del Parlamento, que es una estructura básica, fundamental en la Constitución, y ya ahí nomás ya se había trastocado el poder de reforma parcial, sino que ahora, al tratar de establecer estos cambios de la designación de los jefes de OMPE y RENIEC para que puedan ser designados por el Senado, continúa excediendo su poder de reforma. Y ahí nomás ya hay un serio problema de constitucionalidad. Y sobre el contenido de la propuesta en sí, la lógica de la propia Constitución del 93, pese a todos sus problemas de legitimidad que tuvo en su momento, recordemos, con la mayoría oficialista fujimorista en el otrora CCD, es decir, el Congreso Constituyente Democrático que hizo esa Constitución, y pese a la férrea oposición de los grupos que no eran oficialistas en el CCD, se logró algo más o menos equilibrado, que era que en todo caso los jefes de los organismos electorales puedan ser designados por un ente autónomo, en este caso el antes denominado Consejo Nacional de la Magistratura y ahora llamado Junta Nacional de Justicia. La idea era que siempre el poder político no tenga una injerencia ni directa ni indirecta. Entonces, el propio CCD, cuestionado en su legitimidad en su momento, lo diseñó de esa manera. Entonces, hoy, que más bien ese modelo se haya resquebrajado y ahora se ponga al gato de despensero, porque en realidad en el modelo bicameral que han creado, el Senado es el todopoderoso. Entonces, que ahora los partidos políticos de manera indirecta puedan designar a quienes los van a fiscalizar, regular, quienes van a ser los árbitros del partido, o sea, que los propios jugadores designen a los árbitros del partido para que la gente lo pueda entender, pues es algo Claro, que rinde todo el sentido común y es abiertamente inconstitucional. es una especie, por así decirlo, de juez y parte, ¿no? Entonces, Indudablemente, por eso les digo, para que la gente lo pueda entender, es como que si los jugadores eligieran de al árbitro. fútbol designaran a los árbitros. Eso es totalmente absurdo. Es absurdo. Ni siquiera el CCD, cuestionado en su legitimidad, se atrevió a hacer algo por el estilo, y pese a que pudieron hacer lo que le viene de gana, la oposición en el CCE fue muy fuerte y trató de mantener un cierto equilibrio, y lo lograron. Por eso le digo, ahora incluso es esto que ha hecho o que pretende consolidar este Parlamento, que, como vuelvo a repetir, hace rato que se ha excedido en su poder de reforma, es abruptamente inconstitucional, grosero, Claro. riña con todo el sentido común incluso.
Como se sabe, doctor, el Senado va a ser instalado en el 2026. Entonces, ¿cómo sería el panorama del sistema electoral de ser aprobada esta medida? Porque todavía falta pasar al Pleno de una primera y segunda legislatura con mínimo 87 votos. Bueno, como le vuelvo a repetir, o sea, si bien en estos momentos esto lo van a pasar para el Senado, sin embargo, en realidad ya le han desdibujado toda la Constitución. Para decirlo de una manera mucho más clara, tenemos una nueva Constitución hace rato. O sea, los otrora Entonces, defensores de la Constitución del 93, ahora resulta que se han convertido en una asamblea entonces, constituyente de facto. entonces se podría decir, doctor, que estamos pagando las consecuencias de quienes no salieron ganadores en las elecciones pasadas y crearon una figura de fraude responsabilizando al sistema electoral. Indudablemente, para mí eso es más que claro. Y lo que es peor, le vuelvo a repetir, estamos frente a una asamblea constituyente de facto, con un déficit de legitimidad grosero, modificándote prácticamente toda la Constitución. Han excedido el poder de reforma hace rato. Esa es una de las cosas que al ciudadano de a pie le debe quedar claro. Los que atrora decían fraude, que lo que decían no, que la Constitución no se toca, etcétera, etcétera. Bueno, les cuento que nos han cambiado toda la Constitución. Eso es lo que ha pasado. Y si hablamos del sistema electoral netamente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿cómo sería esa figura? Porque recordemos que ellos también están tentados a un juicio y antejuicio político por parte del Congreso. Esa es otra barbaridad, por ejemplo, ¿no? La Constitución del 93, por eso le digo, pese a sus déficits de legitimidad y sus cuestionamientos y todo lo demás, ni siquiera ese oficialismo fujimorista se atrevió a poner en la foto del juicio y del antejuicio político a los miembros del sistema electoral. Ahí están los diarios de los debates, tanto de la Comisión de Constitución como del Pleno del CCD. O sea, eso es algo que es fácilmente verificable. No están en la foto, nunca los pusieron en la foto del juicio y del antejuicio político. O sea, y eso fue exprofeso, porque fue un consenso al final. Por eso le digo, con todos sus cuestionamientos, al final ese fue el consenso con la oposición del CCD. Y Bien, ahora, más bien, lo que ha ocurrido es todo lo contrario, es poner si ya de por sí en América Latina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un informe del año 2013, o sea, ya de hace 11 años, en el cual ha recomendado a los países de América Latina excluir a todos los órganos de justicia, jueces supremos, magistrados del tribunal, fiscales supremos en América Latina, para que no estén sujetos al juicio y al antejuicio político, porque de lo contrario se quiebre el equilibrio y balance de poderes. Imagínense usted a claro. contracorriente, actuando más allá de lo que dispuso el constituyente del 93, se está procurando incluir en la foto del juicio y del antejuicio político y maniatarlos a los órganos del sistema electoral, empezando por el Jurado Nacional de Elecciones, y eso es una abominación. Así es, doctor. Con respecto a la medida aprobada por la Comisión de Constitución, esperemos que el Congreso reflexione y esto se lleve a un debate técnico también por parte del Parlamento. Como sabemos, esta primera legislatura culmina este 15 de junio. Esperaremos hasta julio todavía para una segunda legislatura. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantado. Muchas gracias. Muy buenos días.